Ser Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Ser. Han pasado 40 horas de los incidentes del Metropolitano y el Atleti ha identificado y expulsado a uno. Han pasado 10 años desde que Miguel Ángel Gil le dijo a Manu Carreño que iba a expulsar al Frente Atlético y siguen en el mismo sitio. Mañana el Atlético de Madrid juega Champions en Portugal contra el Benfica y en un mes en Francia contra el PSG. En esos dos partidos pasarán muchas cosas distintas, pero una en común. Habrá ultras del Atleti. Uno se pregunta si esos tipos son millonarios y jefes en sus trabajos para estar en todos los viajes o consiguen algún tipo de financiación de no sé qué tipo. Ya que el Metropolitano ha prohibido ir encapuchado, pues fuera del todo máscaras. Los dirigentes atléticos deben responder por qué tienen miedo, qué les une, qué les limita y qué les impide hacer lo que antes hicieron Barça y Madrid. Son noticia aún por un bochorno mundial y solo esperamos que no haya una falta de actuación que desemboque en algo igualmente bochornoso. Las 3:01, comenzamos aquí Ser Deportivos. Cadena Ser, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Y toda la redacción de Deportes de la Ser, aquí estamos hasta las 4, como cada día os vamos a contar todo lo que creemos que es noticia este martes en Ser Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast, del modo que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en el día en el que el derbi sigue ocupando la portada de este Ser Deportivos. Sí, desgraciadamente la portada es muy poco edificante porque seguimos con la resaca de lo del Metropolitano del domingo. Y tenemos preguntas que surgen 2 días después. Primera, atención a esto. ¿El Atlético de Madrid ha tomado alguna medida interna con los jugadores y los violentos? Pues noticia interna con los jugadores y los violentos que avanza la cadena Ser. Director del Larguero, te escuchamos. Manu Carreño, buenas tardes. Hola, Paco Jo. Bueno, a ver, lo que sabemos es que en el Atlético de Madrid no compran ni el discurso del Cholo Simeone en caliente nada más acabar el partido, equiparando y poniendo al mismo nivel la sanción que pedía para los que tiraron mecheros y la sanción que pedía para Courtois. También nos consta que el propio Cholo Simeone, poco después de esas declaraciones, se dio cuenta de que quizá no fue el momento. No que no haya que abrir ese debate, que algún día habrá que abrirlo también, pero que no tocaba en ese momento. Y segundo, nos consta que ha habido conversaciones del club con los jugadores porque no les gustó esa imagen del final del partido, yendo allí a rendir pleitesía a ese grupo donde había varios encapuchados y de donde habían salido los mecheros al terreno de juego. Esa imagen no le ha gustado y veremos a ver si en los próximos partidos esa imagen se repite o vemos alguna modificación al final del partido. Porque es verdad que es algo que hacen siempre, pero precisamente de lo que se trata es de que justo ese día no tocaba. Es el día que menos apropiado era. Es la imagen del club, es la imagen de los futbolistas y nos consta que en el club no ha gustado y que ya se lo han hecho saber a los jugadores. Veremos a ver, habrá que estar atentos al próximo partido del Atlético en el Metropolitano, en el Civitas. Y dicho lo dicho, también habrá que preguntarse, Paco Jo, si debe ser el entrenador el portavoz del club. Porque a esta hora o habla el Cholo, o habla Coque, o no oímos a nadie más. Bueno, pues gracias, Manu. Fuera de quien habla, esto es muy importante y muy significativo. Es noticia que avanza la Ser. El club pide a sus jugadores que no se vayan a agradecer nada al fondo. Va a dar mucho que hablar durante el día. ¿Cómo va el Atleti en la identificación y expulsión de los violentos? Pedro Fullana, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. A ver, de momento hay un único detenido que ya ha sido expulsado de por vida porque era abonado del Atlético de Madrid. Lo que nos dice tanto la policía como el Atlético es que es un proceso que va a durar varios días porque es un proceso complejo por la gran cantidad de imágenes que hay. Está todo registrado con las diferentes cámaras y el traspaso de ese material abundante a la policía tarda varios días porque es complejo. Se han analizado ya muchas imágenes. Lo que hace el Atlético de Madrid es entregar todo el material a la policía, que es la que analiza, la que visualiza. Cuando detecta e identifica quién lanza el mechero, tienen que saber exactamente quién es, por eso tienen que confirmar con el Atlético de Madrid, con las fotos que tienen de las fichas de los abonados, si son abonados del Atleti, y en esa comparación al final es donde le localizan. Si no se da esa localización posible, hay que hacerlo con imágenes de otros partidos. Por tanto, es un proceso bastante complejo, bastante largo, puede tardar varios días, y de ahí que de momento estén analizando, pero solo haya un detenido. A ver si va lento
pero seguro. En espera de los pasos a dar por el Atleti, los estamentos del fútbol ya se preparan. Ayer se reunió antiviolencia, mañana reunión clave del comité de competición. Antomeana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde hoy se empiezan a mirar expedientes en el comité de competición. La resolución se espera para mañana, teniendo sobre la mesa el caso de Cornellá la semana pasada con el vaso lanzado a un árbitro, y después toda la información relativa al derbi madrileño. Cualquier expediente se mira con el mismo rasero, es decir, se tiene en cuenta el acta arbitral que no refleja ninguna provocación de Courtois al Frente Atlético. Sí aparece en el informe de la Liga, que denuncia ese gesto de Courtois después del gol de Eder Militao, y en caso de que el comité de competición lo considere importante, iría por la vía larga, nombrando un instructor que tendría que estudiar el caso en profundidad. Por tanto, mañana sí puede haber sanción al Metropolitano, pero mañana no habrá sanción a Thibaut Courtois. Situadas las noticias, 3 testimonios. Hoy ha hablado la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Por tanto, sí que les puedo adelantar que la sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa, porque claramente los hechos vividos el pasado domingo atacan directamente la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y, por supuesto, también de sus aficiones, porque la violencia en los estadios tiene que ser perseguida hasta su absoluta erradicación. Testimonio del Gobierno. Este es el testimonio de la tía de la menor a la que insultaron los del Frente Atlético hace un año por llevar una camiseta del Real Madrid anoche en el larguero. No, en este momento está bien, al principio muy asustada, se orinaba en la cama. Temas metropolitanos que no quieren ni oír su nombre. Pues le dan miedo las cosas donde hay mucho bullicio, y sobre todo si son de tema futbolero, le dan pánico. Que el Atleti de Madrid no quiere saber nada. Imagínate el dolor para mí, que yo sí soy del Atleti. Pero que es que esto ha sido contra una niña. Nos mando la negra de mierda, te vamos a matar, vete de aquí, puta vikinga. ¿Tú sabes todas las cosas que le decían un montón de gente de frente señalando con un dedo a la niña? Estas cosas pasan porque el tiempo pasa, la vida sigue, y lo peor es que en esto la vida sigue igual. Han pasado 10 años, 10 de estas palabras de Gilmarín a Manu Carreño. La decisión que hemos tomado es la de expulsar al Frente Atlético como peña, expulsar de todo lo que tenga que ver con eventos en el Vicente Calderón. La afición del Atlético de Madrid es mucho más que eso, es la mejor afición de España, y todos aquellos que no entendáis que los valores del deporte están asociados a la convivencia y a venir con las familias, a venir con los amigos, sobráis, no tenéis que venir aquí nunca. Hace 10 años de esto. Yo creo que la reflexión surge por sí sola. Hablaremos más de ello, pero antes ordenamos el resto de lo que trae el día con la ayuda del equipazo del programa, con Sonia Luz y Óscar Ejido en la producción, Elena Sánchez y Juan Carlos Fernández como cracks de la técnica, vosotros en la escucha. Estáis en Ser Deportivo, son las 3:07, vamos al lío ya. Yes. Como oís, la Champions le toma el relevo a la Liga en la actualidad deportiva de la semana y juega el Barça contra Young Boys, sin rotaciones, con Frenkie de Jong a la espera, y lo mismo con Chesney en la grada. Cuéntanos, Adrián Alves, Barcelona, buenas tardes. Hola, Paco Josi. Flick ha dado esta mañana la convocatoria con la gran novedad de Frenkie de Jong, que esta mañana ha recibido el alta, tal y como adelantamos el domingo en Carrusel. Vuelve de Jong más de 5 meses después de su última lesión en el tobillo, y si el partido se pone de cara, puede tener incluso sus primeros minutos esta noche ante el Young Boys. Es baja Eric García, que fue expulsado en Mónaco y hoy cumple sanción, así que veremos cómo Hansi Flick recompone el centro del campo, donde estarán seguros Marc Casado y Pedri, y tiene la opción de mantener a Pablo Torre o de apostar por Rafinha como media punta, con Ferran Torres en la banda izquierda. El partido lo verá, como dices, Szczesny desde la grada. El portero polaco pasó ayer la revisión médica con el Barça, y a la espera de que el club haga oficial su fichaje, hoy estará en Montjuic cerca de sus compañeros. El Barça tiene que ganar tras el pinchazo en la primera jornada. Objetivo sumar los 3 primeros puntos en la Champions con la mayor cantidad de goles posible, porque puede ser importante para la clasificación. Gracias, Adri. Vistazo al rival. Los suizos tienen algo que pueda preocupar al equipo azulgrana. Bruno Alemán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Tiene un equipo bastante rápido, un media punta que tiene bastante buena pinta, Ugrinic, futbolista que especialmente a balón parado, corners, faltas, tanto directas como indirectas, es capaz de hacer bastante daño, y sobre todo, como decía Hansi Flick en la previa, jugadores muy rápidos para hacer daño a la contra. Más allá de eso, están fatal a nivel de Liga, volvieron a perder en Liga Suiza. Vale, lo apuntamos. Hoy de equipos españoles solo juega el Barça, pero del resto destaca un Arsenal PSG en Londres. Pablo Montaño, muy buenas tardes. Muy buenas, Paco Jo. Esta noche habrá duelo de técnicos españoles en el norte de Londres, y es que este Arteta versus Luis Enrique podríamos decir que es el plato fuerte de la segunda jornada de Champions. Un partido en el que el nombre propio está siendo el de un jugador que ni siquiera estará sobre el césped del Emirates. Ayer Luis Enrique explicó en rueda de prensa que la ausencia de Dembélé se debía a un problema entre el jugador y sus obligaciones con el equipo, una decisión que volvería a hacer 100 veces más, pero que no significa que sea irreversible. En el PSG no estará Dembélé,
y en el Arsenal tampoco jugará su capitán Martin Odegaard, todavía lesionado del tobillo. Aún así, se espera un auténtico partidazo en la capital inglesa. No paremos ahí. Vistazo al resto de lo de hoy. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. El Manchester City busca su primera victoria con la visita al Slovan de Bratislava, con Kovacic haciendo de Rodrigo. El PSV recibe al Sporting de Portugal sin ver mano a los holandeses y con la vuelta de San Jose los portugueses. Tras perder el derbi de Milán, rotaciones en el Inter de Inzaghi para recibir a la Estrella Roja, por lo que jugadores como Lautaro o Thuram van a estar en el banquillo. El Milán, por su parte, visita al Leverkusen de Xabi Alonso, que se va a encontrar con Álvaro Morata, el que fuera su compañero en el Real Madrid. Y en otro equipo alemán, en el Borussia Dortmund, la noticia es que Sahin recupera a Sabitzer ante el Celtic de Glasgow. También en terreno germano, la Champions vuelve a Stuttgart 15 años después para recibir al Spartak de Praga, y el Salzburgo austriaco juega contra un Brest que viene crecido tras su victoria en la primera jornada contra el Sturm Graz. Esto significa que desde las 8:30 contamos todo lo de hoy con Dani Garrido y todo el equipo en carrusel. Para mañana tenemos 3 que completan la segunda fecha, un Lille Real Madrid con Mbappé, Lunin y otros como noticias. Javier Herráez, Francia, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya fresquito, luce tímidamente el sol. A las 6:15, rueda de prensa de Ancelotti. Le preguntaremos, evidentemente, por lo que ocurrió el pasado domingo en el Metropolitano, aunque el Madrid ya está pensando en Champions, en ese partido mañana frente al Lille, donde está Mbappé, como tú dices. Mañana se va a intentar que juegue un ratito, va a probarse con sus compañeros a las 7 de la tarde. A las 6:15 va a ser rueda de prensa, como te decía, de Tchouaméni, el central, también centrocampista francés, y del propio Carlo Ancelotti, pensando en ese partido. El Madrid lleva una victoria, va a buscar la segunda aquí en territorio francés. Es un Francia, en Portugal, un Benfica Atlético de Madrid que esta tarde dará para escuchar al Cholo. Y en lo deportivo, ¿qué novedades registra? Que las hay, Pedro Fullana. Sí, acaba de llegar el Atlético de Madrid hace 5 minutos a su hotel de concentración aquí en Lisboa, directos al comedor para el almuerzo. Se han quedado en Madrid Lenormand y los lesionados Pablo Barrios y Azpilicueta. Según hemos podido saber en la cadena SER, Lenormand se ha resentido en las últimas horas del golpe en la cabeza que sufrió en el derbi. No ha viajado porque se está sometiendo a pruebas médicas. A las 6:30 de la tarde, rueda de prensa del Cholo, en la que los incidentes del derbi van a acaparar prácticamente toda la atención. Y a las 7:30, entrenamiento en el Estadio da Luz aquí en Lisboa. Y cerramos viaje en Girona. Allí mañana, en horario de merienda, reciben al Feyenoord sin Oriol Romeu ni Blind, que tiene lesiones bastante graves. Nils Solá, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, ya ha hablado Michel y también Van de Beek. Una ilusión tremenda la que tiene el Girona por debutar en la Champions en Montilivi, pero la noticia la marcan las dos bajas. Oriol Romeu, 8 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral, es decir, contratiempo importante para Michel, que también pierde a Daley Blind, que estará 4 semanas de baja por una lesión en el sóleo. Son semanas que se hacen meses. 2 meses para Oriol Romeu, 1 mes para Blind. El centro de la semana es muy de Champions, pero hay más noticias de fútbol en este Ser Deportivos. De hecho, viene una noticia importante para atajar la violencia. El Athletic Club pone en limpio las medidas que aplicará contra aquellos que pasen las líneas rojas después de lo ocurrido con las bengalas en Roma. Íñigo Martínez, buenas tardes. Muy buenas, sí. Conductas de naturaleza racista, xenófoba o intolerante. Si eres socio puedes perder el carnet. Si no lo eres, el Athletic te puede prohibir incluso de por vida el acceso a las instalaciones, tanto a San Mamés como a las instalaciones deportivas de Lezama. En un comunicado que emitió se dice que además se va a buscar también a los colaboradores, por ejemplo, aquellos que vendieron entradas a los radicales en Roma. Con esto quieren decir que no fue el propio club el que vendió esas entradas, y es más, termina el comunicado diciendo que reclamará a los autores de los incidentes las consecuencias económicas causadas por su actuación. Es un comunicado muy duro. El Athletic dice que tolerancia cero con la violencia. Tolerancia cero con la violencia y medidas a decenas contra ella. Hay liga, se acabó la jornada 8 con el partido del Madrigal, de la Cerámica. Y ese choque vuelve a upar al Villarreal al tercer puesto de la tabla. Xavi Isidro, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco José? 3-1, le ganó el Villarreal al colista Las Palmas y efectivamente el equipo se mete en esa tercera posición después de sumar 17 de 24 puntos disputados, habiendo jugado ya contra Barça y Atlético de Madrid. Un Villarreal que ha firmado el tercer mejor arranque clasificatorio y el cuarto mejor en cuanto a puntuación se refiere de su historia, mejorando las cifras ofensivas de pasadas temporadas, lo que deja muy satisfecho a Marcelino. Bueno, sabíamos que el partido que iba a tener dificultad, pero estamos muy satisfechos del resultado. Ganamos en casa, encajamos 1, queríamos dejar la portería a 0, pero bueno, esto nos permite colocarnos terceros en la tabla. Bueno, pues ahí están los resultados y las sensaciones de un equipo en construcción que tiene todavía mucho margen de mejora. Muy próximos están la alegría del Villarreal y la satisfacción con Marcelino y la preocupación en Valencia con Baraja, que no sé si ve un ultimátum ya. Chimo Masmano, buenas tardes. Hola, muy buenas. Todavía no existe esa palabra dentro del club, donde fue renovado hace apenas 4 meses. Tenía de contrato esta temporada y se le renovó una más, y además se le dobló el sueldo, es decir, se redobló la confianza en el Pipo Baraja. Tras este mal inicio de temporada hay paños calientes: la lesión de Gallá, la lesión de Hugo Duro, también el fiasco que ha sido Rafa Mir y el calendario que ha sido muy exigente. Ahora, Paco, vienen 3 partidos
2 salidas, con lo complicado que es para el Valencia jugar fuera de casa, pero tiene que jugar en Leganés y en Getafe y en medio aquí con Las Palmas. Mucho ojo a lo que ocurre esos 3 partidos, aunque de momento no se hable de ultimátum. Hablaba Chimo de las lesiones, así que de los problemas de banquillo a las dichosas lesiones. La última medio grande es la de Javi Puado en el Español. Elena de Diego, muy buenas tardes. Así es, Paco. Las pruebas han confirmado que si hay lesión en su rodilla izquierda, sufre el capitán del Español un esguince en el ligamento colateral interno que le puede alejar de los terrenos de juego hasta un mes. No estará por descontado este sábado ante el Mallorca. Veremos cómo evoluciona para después del parón, pero sin duda una pésima noticia para un Español que no está acertado en ataque, que necesita sumar puntos como sea para no caer a puestos de descenso y que pierde a su máximo goleador Javi Puado. Casi no hay días sin fútbol, pero es seguro que no hay días sin lesiones. Y entre tanto, la semana avanza hacia un Sevilla-Betis de Liga, el derbi de la capital andaluza, que tiene a los 2 equipos en 3 puntos en la tabla de clasificación. ¿Y en qué más durante la semana, Fran Ronquillo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, sí, te cuento más cosas porque se ha dado a conocer la lista de convocados al filo de las 2 de la tarde aproximadamente por parte de Pellegrini, que no se lleva a Lo Celso a Varsovia. El Betis antes del derbi hará escala en Polonia porque espera allí el Legia en el primer partido de la fase de Liga de la Conference. Lo Celso, por tanto, reservado, lo ha jugado todo de cara al derbi. Bartra, Losada, Sabalí, Vieites, Isco y Carballo se va a perder también ese encuentro europeo. En el Sevilla quieren recuperar a toda costa a Isaac Romero, aprieta Lokonga para llegar y la gran baja es la de Saúl. El equipo, el de García Pimienta, ha descansado hoy, empieza ya mañana a preparar la gran cita. Apuntamos todos los nombres, aunque es muy significativo que Lo Celso no juegue en Europa y se lo reserve el Betis para el derbi. Y me queda un nombre más que es uno muy importante, o por lo menos que llama mucho la atención. Mario Balotelli. ¿Cuánto de cerca puede estar que un crack mundial juegue en el Intercity de Alicante en Primera Federación, como ha sonado en las últimas horas? Alicante, te escuchamos, Pedro Vera, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco Jo. Pues muy lejos, yo te diría que lejísimos está Balotelli de jugar en el Intercity. Uno de los muchos intermediarios que representan al jugador lo ofreció el pasado fin de semana al Intercity. Pero cuidado, que el Intercity dice que sigue valorando el ofrecimiento de este agente, aunque ahora mismo no tiene ficha libre para incorporar al crack mundial ni dinero en caja. Por cierto, ¿quién le ha sacado rendimiento en las últimas horas a la noticia? Pues el propio Intercity, que ayer sus acciones subieron en bolsa un 15% y hoy cerca de un 7%. Alguno seguro que se ha llevado un buen pellizco. Y tanto. Y en segunda, que está como una cabra, el que iba a ser líder se ganaba, perdió contra un equipo que estaba en descenso. Es decir, Racing de Santander 1, Cartagena 2 para cerrar jornada. Y con eso cerramos jornada de fútbol y abrimos el polideportivo. A repartir en 4 comunicaciones: en tenis, Alcaraz, Buxá y Badosa, grandes protagonistas en Pekín. Miguel Ángel Zubarrain, buenas tardes. Así es, Paco Jo, ya está en la final Alcaraz y se va a medir a Sinner, grandísima final. Alcaraz ha ganado a Medvedev 7-5, 6-3 en un muy buen partido y jugando magnífico tenis, y Sinner acaba de terminar en este momento, ha eliminado al chino Jun Chao Keto por 6-3, 7-6, un desconocido absoluto, pero que juega bien al tenis. Badosa esta madrugada se impuso a Pegula 6-4, 6-0 y Buxa jugará esta madrugada con Muchova. En balonmano, el Barça busca la final del Mundial de Clubes hoy contra el Veszprém. Javier Seisó, buenas tardes. Buenas tardes, así es. El Barça balonmano busca esta final del Mundial de Clubes a partir de las 4 frente al Veszprém. Es una semifinal de gran nivel y con morbo. Carlos Ortega contra Xavi Pascual en los banquillos. Sindrich y Ludo Fábregas, ex blaugranas, en los húngaros. Mucho nivel en la pista. La otra semifinal, Magdeburgo-Lalali. Aprovecho. En básquet, noticia que avanza también la SER. El Barça va a jugar partidos en casa fuera del Palau en Europa esta temporada, Xavi. Sí, el Barça desentierra de momento la posibilidad de jugar este año algún partido en el Palau Sant Jordi. La presión de la Euroliga hace que el Barça esté estudiando nuevamente esa posibilidad. En principio sería algún partido europeo importante. De momento el principal problema es el alto coste de adecuar el Sant Jordi para las necesidades del Barça, pero sí podría haber algún partido en el Sant Jordi. Eso abriría la puerta a la posibilidad de que se dispute en Barcelona la próxima Final Four. Y siguiendo con baloncesto, la noticia luctuosa: la NBA llora la pérdida de uno de sus jugadores históricos, carismáticos y solidarios, que ha fallecido en las últimas horas. Sara Núñez, cuéntanos. Efectivamente, Paco Jo, el baloncesto llora la pérdida de un histórico. Ha fallecido Dikembe Mutombo a los 58 años y la causa de la muerte ha sido un cáncer cerebral. El jugador africano fue 4 veces ganador del premio al mejor defensor de la temporada y era considerado como uno de los pivots más determinantes de toda la historia a nivel defensivo. Jugó 18 temporadas en la NBA y desde su retirada llevaba a cabo proyectos sociales. Pues con las noticias de baloncesto terminamos y hacemos una pausa en lo global. Hasta las 4 contamos lo más cercano con más compañeros en este Ser Deportivos.
Los clubes tienen la costumbre de enfriar los temas y dejar que pase el tiempo para no actuar ni tomar medidas. Ante la opción de que eso lo estuviera barajando el Atlético de Madrid con lo ocurrido con los ultras en el derbi, voy a tirar un poquito por elevación, dado que en el plazo de una semana ha habido bengalas con el Atlético en Roma, basazo al árbitro con el Español en Cornellá y lo ocurrido con el Frente en el Atleti. Todo eso nos recuerda un poco al fútbol argentino de hace décadas y el fenómeno barras bravas. Así que vamos a llamar 5 minutos al periodista que se introdujo entre los radicales argentinos durante meses para un report en el Plus que hoy me parece muy bueno recordar. John Sistiaga, muy buenas tardes. Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, tú que lo has vivido desde dentro, ¿se está argentinizando para mal la grada ultra del fútbol español, así con la distancia? Yo no diría tanto porque el fenómeno barras bravas, que también ha bajado un poco en Argentina, es infinitamente superior en cuanto a organización, violencia, repercusión tanto en medios como en el propio fútbol y en el propio deporte, ¿no? Por eso yo no diría tanto, pero fíjate que me voy a agarrar a unas palabras que acabas de decir sobre la costumbre de los clubes de fútbol de dejar bajar el suflé, enfriar un poco, que se olvide, etcétera, y creo que en esto los periodistas, los medios, vosotros, los periodistas que todos los días tenéis vuestro pequeño espacio, debéis insistir para que estas cosas no se olviden, porque con esto juegan luego las directivas, ¿no? En que al final, bueno, lo del basazo fue hace un año, lo de Courtois fue hace 2, y entonces se vuelven a repetir los esquemas dentro de un año o 2, pero no se quitan las bases que de verdad están produciendo esos incidentes, ¿no? Por eso hay que persistir, Paco, y seguir insistiendo en que no se olviden esas cosas. Firmo debajo. ¿Esos grupos en el fútbol argentino se llegaron a hacer dueños de algún modo de la afición, de los estadios y de los clubes, John? Sí, en algunos casos lo siguen siendo, o sea, ponen y quitan directivas, o ponen y quitan jugadores, deciden alineaciones, y todo no porque se hagan un Zoom con el director o un FaceTime para decirle lo que tienen que poner, sino se manejan de otra manera, ¿no? Con chantajes, con amenazas, con presencias que imponen respeto en el colegio de los hijos del entrenador o a la puerta de la oficina del presidente del club. Es decir, es un fenómeno, el de las barras bravas, un fenómeno de institucionalización mafiosa, de una forma de proceder en la que al final lo de menos es el fútbol y el sentimiento, ¿no? Sino el dinero que hay alrededor, es decir, el cobrar por los que llegan en coche al fútbol, el tráfico de todo tipo de sustancias, el emplearse como paliceros ocasionales para sindicatos o por el contrario para dueños de empresas o políticos de turno. Es decir, que lo que ocurrió el otro día no es un fenómeno parecido al de las barras bravas, pero sí que ha provocado 20 minutos de parón en un partido, una vergüenza a escala no solo nacional sino planetaria, porque estos partidos se ven en todos los lados y nos asimilan a otro tipo de sociedades o de fútbol, ¿no? Y luego el hecho de que, bueno, al final exhibir que se ha detenido a un chaval de 18 años significa no reconocer que hay una nueva camada de violentos que se están cultivando en una forma de ver el fútbol, que consiste en que tenemos una grada para nosotros, de animación o llámale como quieras, en la que todos y cada uno de los que estamos aquí comparten nuestra forma de ver el fútbol, y no se puede, no se puede refugiar la directiva en decir que, bueno, esa grada son casi 6.000 personas y no van a pagar justos por pecadores. Todo el mundo que está allí sabe lo que pasa, y si sigues renovando tu abono en ese lugar es porque de alguna manera estás de acuerdo con ese tipo de comportamientos y la gente que te rodea. Es decir, si yo voy al campo y mi abono estoy rodeado de gente que fuma puros y yo no soy fumador, intentaré cambiar, ¿no? Seguir viendo el fútbol, pero no buscaré otro sitio.
pues que se le apliquen, ¿no? Hay clubes que, sin decirlo en voz alta, dicen que tienen miedo de echar a los ultras. La palabra miedo surge mucho en la conversación. ¿Tú pasaste miedo rodando aquello? Hombre, yo pasé miedo y me dieron de hostias y me robaron el micrófono de la cámara y amenazaron a mi fixer, es decir, a la persona que me había procurado pues los permisos o que, trataba de conseguir las entrevistas, amenazas amenazas de muerte y amenazas a su familia, a su mujer y a sus hijos. O sea, así es como se mueven, ¿no? Miedo, miedo es un refugio fácil de los débiles. Es decir, yo he pasado miedo, sí, lo reconozco, pero decir que hay miedo es una forma de garantizarte la impunidad a los demás. Es que hay miedo y entonces no se puede actuar contra ellos. ¿Cómo que no? Se ha actuado en el pasado. Lo que pasa es que al final, con el devenir de los días, con que el cambio de las directivas y etcétera, pues se va dejando hacer. Y al final, el violento, si le permites hacer, no se va a convertir en una persona dócil, sino todo lo contrario. Es decir, si la ley dice que no se puede ir embozado a un espectáculo público, ¿por qué permites que haya gente cuyo rostro está ocultado dentro del campo de fútbol? Ya sé que no han entrado encapuchados, pero se han puesto la capucha dentro, y el que se pone la capucha no es porque tiene frío, es para malear. Obviamente saben que que con lo que están haciendo no han llegado al límite de provocar una actuación policial, que es peor todavía. Obviamente provocas avalanchas y puedes provocar violencia o puedes provocar muertos o aplastamientos. Entonces juegan en esa fina línea de lo que tú llamabas miedo, para seguir trabajando y haciendo sus maldades, que al final se concretan en esto, en una vergüenza. Entonces, ya se ha hecho antes y se debería de volver a hacer. Se sabe quiénes son, se tiene todos los nombres. No solo lo conoce la Brigada de Información, sino que lo conoce la seguridad privada del propio Wanda y del Atlético de Madrid. Se tienen los nombres. No hay que esperar a que haya una nueva camada de tíos de 18 años que vuelvan a hacer y a imitar los roles de sus compañeros, que ahora tendrán 35. Y que además les cuenten en los alrededores del campo y en los bares, mientras se emborrachan, lo que hicieron cuando entraron en el entrenamiento hace unos años allí, y estuve unos años fuera, pero luego he vuelto a entrar. Esto hay que pararlo. La inacción no es una opción. Yo creo que esa es la reflexión que podemos sacar de esto, de alguien que ha estudiado desde dentro durante mucho tiempo y con un resultado de un reportaje espectacular, como es Jon Sistiaga en el fútbol argentino, el fenómeno de las barras bravas, que evidentemente no lo tenemos en España, pero es que no lo queremos tener. Jon, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Esto solo para pensar, y aclaro y repito, que estos del frente no son el Atleti. Y la afición lo demostró pitándoles y pitando la actitud de los jugadores al ir allí a aplaudirles y olvidarse del resto. La afición del Atleti es ejemplar, es deportiva y es magnífica en términos globales. Y como lo pienso, lo digo. Generalizar es idiota, pero obviar el problema es de tontos. Y aquí no lo vamos a obviar. Seguimos avanzando en este Ser Deportivos y recuerdo que hoy es día Iturralde. Bueno, pues otro añito más, el gran Paco Jo me cede 5 minutos de su programa, que por cierto son los mejores 5 minutos, que tampoco es muy difícil, para estar con vosotros. Ahora solo hace falta que cualquier cosa que queráis o cualquier cosa que necesitéis o cualquier cosa, cualquier duda, preguntar al 680 50 50 80. Teléfono para torpes, 680 50 50 80. Aquí me vais a tener y nos lo vamos a pasar bien, seguro. Nada, quedan unos minutos, Ya están Óscar, Sara y Sonia viendo si llega algún mensaje más, aunque creo que tenemos 7 audios de WhatsApp de mensaje y no tras tantas preguntas, en fin. Pero que si llegan nuevos, estaremos atentos. Pero antes, la Champions. Tenemos que pasar por Francia y por Portugal, que mañana juegan Atlético de Madrid y Real Madrid. Obviamente en el Atlético de Madrid todo muy marcado por el derbi, y el Madrid también. Y a la espera de lo que puedan decir él o los protagonistas esta tarde en la sala de prensa, Pedro Follana, para escuchar a Simeone y si habla un jugador del Atlético de Madrid también, que supongo que sí, ¿no?
Sí, habla un jugador del Atlético de Madrid, veremos quién, porque en una situación complicada como esta lo normal es que salga alguno de los capitanes. Ya sabes que se suele tirar de tradición y lo que funciona no lo suele tocar el Cholo, por tanto, si seguimos esa regla no escrita sería Jiménez, que es el que habló en la primera jornada, pero bueno, hay que ver quién es el que da la cara, porque no es una situación tampoco fácil por parte de los jugadores, y a los que les vamos a preguntar, por supuesto, por esta noticia que ha contado la cadena SER de esa petición del Atlético de Madrid, que nos acerquen a celebrar las victorias al frente y a donde estén los aficionados radicales del Atlético de Madrid cuando es fuera del Metropolitano. Y a partir de aquí también me da la sensación, Paco Jo, que la rueda de prensa del Cholo, poco se va a hablar de Champions, poco se va a hablar del Benfica y mucho se va a hablar de la resaca del derbi, de sus palabras sobre Courtois, de ese debate que quiso abrir sobre las provocaciones de los profesionales del mundo del fútbol, y ver hasta qué punto pues matiza, cambia o mantiene todo lo que dijo después del derbi. Así que es verdad que es la Champions, es verdad que se ha cambiado de país, que estamos en Portugal, pero se habla y mucho todavía de lo que dejó ese derbi. Y en lo deportivo, pues esa noticia de esta mañana, Lenormand no ha entrado en la convocatoria, se queda en Madrid junto a Pablo Barrios y Azpilicueta, que son los dos lesionados, y como hemos contado en la cadena SER, se queda porque recibió el golpe durísimo en la cabeza prácticamente en el último minuto de partido del derbi. Es verdad que se le chequeó, estaba bien, durmió en casa, ayer en perfectas condiciones, estuvo en la ciudad deportiva, pero en las últimas horas nos dicen que no se ha encontrado bien, que tenía algo de dolor, y han decidido que se quedara en Madrid, directamente se fuera a pasar pruebas médicas para hacer un chequeo más exhaustivo, dado que tenía algún tipo de molestia en la cabeza. Por tanto, hay que ser precavidos en ese caso. Un golpe muy contundente, ha salido 48 horas después ese dolor, y por ese motivo Lenormand, baja importante, porque lo está jugando prácticamente todo en el Atlético de Madrid. 3 noticias alrededor del Atlético de Madrid: la deportiva, la baja de Lenormand, y las 2 noticias que avanzaba Manu Carreño en la entrada de este SER Deportivos. La primera, que es muy importante, va a dar mucho que hablar. El club ha pedido a los jugadores, a la plantilla, el club, que no vayan a celebrar nada con los ultras. Estoy seguro de que de eso se va a hablar mucho, y en esa rueda de prensa estaremos muy pendientes también de Simeone, porque decía Manu que podría matizar en parte el discurso que escuchamos al final del partido del derbi. Así que, ¿a qué hora es la rueda de prensa, Fullana? 6:30 de España. Ya te digo que sí que va a matizar Simeone seguro, vale. Porque de lo que hemos ido rascando estos días en las intrahistorias, pues quizás sabe que el debate que planteó es muy bueno, que es verdad que es un debate que se puede plantear, pero no es el momento ni la hora elegida después de lo que pasó. Quizás en otro momento, un mes después, y por ahí yo creo que van a ir los tiros de Diego Pablo Simeone, de decir, bueno, ese debate que abrí, creo que es importante que se lo plantee el mundo del deporte, pero no elegí quizás el mejor momento, porque al final, quieras o no, estabas vinculando una cosa a la otra. Cita a las 6:30 de la tarde con las ruedas de prensa de ese Benfica Atlético de Madrid. Te escuchamos, Pedro, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Y de Portugal con el Atlético de Madrid, a Francia con el Real Madrid, en donde mañana juega contra el Lille, con Mbappé, Lunin como protagonistas, y rueda de prensa, le he entendido a Javier Herráez, Ancelotti, que siempre acompañado de Tchouaméni, jugando en Francia, pues es un francés, Javi. A la una, ahora. ¿Sí? ¿Me oyes ahora? Ahora perfecto. Yo te estaba hablando perfectamente, te escuchaba cuando me has dicho que a las 6:15 hablaba Tchouaméni, que me habías entendido sobre el tramo nacional, y así ha sido. A las 6:15 va a ser la rueda de prensa de Ancelotti de Tchouaméni. No, claro. Hace... Nada, va a ser difícil porque la cobertura ahí en Francia es como regular. Pero estaba hablando Javier Herráez de que el protagonista en sala de prensa va a ser Ancelotti junto con Tchouaméni. Y los protagonistas fuera de la sala de prensa son 2. Son Mbappé, que ha vuelto a la convocatoria después de las molestias, y Courtois, que es baja y por lo tanto jugará Lunin. Por cierto, resulta que hay un jugador que ha vestido la camiseta de los 2 equipos, del Lille y del Real Madrid, y es Eden Hazard. Hay 2-3 jugadores que son muy muy buenos. El delantero primero, Jonathan David. No, es un equipo de mucha calidad, pero la verdad es que Madrid es mejor. Hay más jugadores que son buenos. Y qué bueno era Hazard. Qué lástima que las lesiones le privaran al madridista de disfrutarlo, porque el rendimiento ha debido ser lo más desequilibrado posible en el Real Madrid. Completo con un minuto contigo, Javier Herráez, las novedades y lo que nos contabas desde Lille. Bueno, eso, que a las 6:15 habla Ancelotti, le preguntaremos por lo que dijo el Cholo Simeone de Courtois, evidentemente, pero hay que pensar en la Champions. Para mañana esperamos que no juegue Rodrigo de inicio y que juegue Endrick. Esa podría ser la gran novedad en el 11 inicial. Va a tener más minutos el brasileño. Está aquí Mbappé para probarse hoy
y jugar mañana un ratito aquí en Lille. Como digo, cielo encapotado, un poquito de fresco, pero el Real Madrid va a buscar su segunda victoria en la Champions, que no está Courtois, que volverá para el partido frente al Celta de Vigo allá por el día 20 de este mes de octubre que ha comenzado hoy, que va a jugar Lunin, un hombre que le llevó al Madrid el pasado año a ganar Liga y Champions, aunque luego en la final jugara Thibaut Courtois, y que es un partido para el equipo blanco importante como todos, pero después de lo ocurrido en el Metropolitano adquiere más importancia. Gracias, Javi. Pues te escuchamos esta tarde. Un abrazo. Bueno, pues ya está, nos abrazamos y ya está. Hasta luego, que claro, con el desfase pues se tarda uno en los gestos cariñosos. Por cierto, que no he comentado antes, que a mí me gusta citar, las declaraciones de Eden Hazard son a los compañeros de Real Madrid Televisión. Y ahora no os perdáis lo que viene, que pasa por arbitraje, la Premier y el fútbol en el Líbano. Sigue a Ser Deportivos en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, @SerDeportivos y en Facebook, Ser Deportivos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a hacer lo de Napoleón. Y tu rato en Ser Deportivos, creo que coincidiremos todos en que el Atleti Real Madrid no es un partido nunca fácil de evitar. Este lo complicaron más los sucesos del Frente Atlético y hay que decir que Busquets Ferrer, el colegiado del partido, tuvo una actuación espectacular que por dentro lo vivió y se vivió así. Gol, en 3. Te va el portero, Mateo, te va el portero Courtois. Manda al delegado de campo. Por favor, digan por megafonía que cesen los lanzamientos de objetos. Espérate ahí. Hay que detener el partido entonces. Otra vez. A la próxima meto al equipo dentro. ¿No puedes jugar? Vale. Nos metemos dentro. Vamos, mister. Sabito, nos metemos dentro. Diego, vamos a parar el partido 10 minutos por lanzamiento, ¿vale? Vamos a entrar todos, ¿vale? Vamos dentro 10 minutos. El protocolo, Madrid. Imagínate que le da en la cabeza. Nos metemos 10 minutos dentro, Carlos. ¿Vale? Gracias. 10 minutos dentro, Dani. A ver si César. Estoy cumpliendo el protocolo, vamos. Luca, Jan, hay que entrar. Estoy cumpliendo el protocolo yo, hay que entrar. Bueno, ya lo veremos. Vamos nosotros dentro. 3 mecheros he recogido de una vez. La actuación, las maneras, el tono, la autoridad, la gestualidad, la explicación, todo sobresaliente. Y es de ley que, igual que somos críticos, seamos generosos en el halago cuando también se merece. Iturralde González, muy buenas de nuevo. Muy buenas tardes. Estuvo muy bien el árbitro, ¿eh? Sí, estuvo excelente. De todo lo vivido en el Metropolitano, ¿cuál es tu reflexión y tú 2 días después? Pues que yo soy optimista. Toda la gente al día siguiente, que si somos portadas en el mundo, que si el ejemplo que no hay que dar. Y yo quiero ser optimista. ¿Por qué? Porque creo que va a haber un antes y un después. Creo que ya la sociedad y el mundo fútbol ha dicho basta, no los queremos. Y el ejemplo lo dio, había 70.000, pues 69.500 aficionados del Atlético de Madrid dieron el ejemplo de que por ahí no se va a dejar pasar, y yo creo que hay que mirar desde el lado optimista, ¿no? De que ya ciertos comportamientos que antes eran tolerados, en mi época eran mucho más tolerados, ahora ya la sociedad va por el mismo camino todo el mundo. Pues ojalá haya un antes y un después de esto, como dice Itu, y podamos en el futuro decir que, entre comillas, esto sirvió para algo. Tengo muchas preguntas de WhatsApp, muchas preguntas a través de Instagram. José Antonio Duro, buenas tardes. Hola, muy buenas. Venga, ¿alguna leída? ¿Por qué el VAR actúa por acción de Llorente y no con la patada a Lamine ni pisotón a Pau Víctor esta pasada jornada, Itu? Bueno, porque a ver, la de Pau Víctor para el comité no es falta. La de Lamine, que está hablando de Villarreal, que es con el mismo árbitro además, con Busquets Ferrer, reconocen que es un error, que el VAR tendría que haber entrado, y la de Llorente hay que entrar sí o sí. Vale. Esa es la explicación. Además, Marco Reyes, del asunto del derbi madrileño, que me salto yo la pregunta. ¿Por qué los audios de cánticos de odio, violencia, racismo no son públicos como son, por ejemplo, las actas? Pues porque esos audios, eso dependerá ya de la realización. Eso no depende de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol. Eso se nos escapa a nosotros. En cambio, las actas sí son públicas porque están en el portal web colgadas, y los audios de los árbitros son públicos porque los hace el CTA. Pero esos audios de los cánticos, eso depende ya de la realización de televisión. Y ya da un poco de cosilla leer la ristra de insultos en el acta, así que escucharlos os cuento. Bueno, ¿qué piensas, dice Juanmi, qué piensas de las palabras de Simeone en la rueda de prensa posterior sobre sancionar a los que provocan? Pues que no era el momento.
que tienen razón, porque a los que provocan también, pero es curioso, es curioso, ya sé que es totalmente diferente, pero es curioso, este año que tenemos tolerancia cero, cuando alguien hace gestos al árbitro y el árbitro amonesta, ya encima le echamos la culpa al árbitro. No, es que qué piel más fina tienes, es que tienen que aguantar más. Es decir, nosotros siempre tenemos que aguantar, ¿no? Es reflexión para hacer pensar también. 680 50 50 80. WhatsApp de Ser Deportivos. Preguntas. Un carro. La primera. Hola, ¿qué tal? Y tú, buenas tardes y compañía. Lo primero, decir chapo por el árbitro del derbi, que igual que cuando lo hacen mal se les dan muchos palos, si lo hacen bien hay que decirlo. Y lo segundo, oye, y tú, si mañana tuvieras que jugar un partido de fútbol con así un partido de fútbol de árbitros retirados o lo que quieras, ¿qué jugador al que has arbitrado te gustaría que os arbitrara? ¿Y por qué? Bueno, puedes decirme el árbitro, los líneas y los de VAR y el cuarto árbitro, lo que tú quieras. Venga, gracias. Es una pregunta muy chula, la verdad. Pues mira, iba a decir árbitro Xavi, porque le iba a volver yo loco esta vez. O sea, se llama la venganza esto, ¿no? Eso, la venganza. El curral de la venganza. Se sirve en plato frío, no hacía más que hablar. Otro de los que hablaban mucho le pondría en la banda, en banquillos, que sería Michel Salgado. Ajá. Y otro también que hablaba muchísimo, Fran, el jugador del Depor, en la otra banda. Vale, o sea, Xavi de árbitro y de asistentes, Michel Salgado y Fran. Me parece bien. Sería interesante, la verdad, de ver ese partido. Más preguntas. ¿Y tú? Mi nombre es Francisco y vivo en Houston, Texas. Mi pregunta es, o más bien mi reflexión es, ¿por qué en España no hacen lo mismo que hicieron, no sé si en Inglaterra o en Holanda con los hooligans? Que cuando había un partido de fútbol los metían a la cárcel por el tiempo que duraba el partido y así acabaron con la violencia. Eso fue en la etapa más dura, creo, en Inglaterra. Sí, pero es que Inglaterra y Holanda tenían una legislación que podía permitirles hacer eso. Es que aquí, claro, a todos nos gustaría hacer muchas cosas, pero todos tenemos que cumplir la ley. La legislación no te permite, si no has cometido ningún delito, coger y meterte pues durante el partido, retenerte. Es lo mismo que cuando van a pitar a otros, cuando van a visitar otros estadios, la ley europea te permite la libre circulación. Tú no puedes decir a una persona, pues no viajas. ¿Cómo que no viajo? Tienes que basarlo en algo que haya cometido un delito. Si no, puede viajar. Es la ley, quiero decir. Claro. Estamos, entre comillas, pues, sujetos a la ley de cada lugar. En España una ley, en la ley europea en algunas cosas es exactamente igual, en otras es diferente, pero bueno. Sí, y lo que ha dicho hoy la ministra Alegría, la señora Alegría, de que va a ser implacable el gobierno con este tipo de actuaciones, es una pena que se diga a posteriori, porque este tipo de actuaciones ya se venían en el pasado. Hay que ponerse antes a trabajar, no esperar a que suceda para luego salir a decir que va a ser implacable. Este problema ya existía. Por eso yo me quedo con tu reflexión del principio, a ver si se marca un antes y un después. Ya que parece que ahora mismo todos estamos alineados y se han alineado los astros. Pues y fíjate, mira, te voy a poner un ejemplo para que haya un antes y un después. Venga. Ahora puede ser que Antiviolencia, la Comisión Antiviolencia, califique el hecho como muy grave y le metan 60.000, 120.000 euros. Y el Comité de Competición califique el hecho como grave. Al tener dos actuaciones diferentes, una muy grave y otra grave, el Comité de Competición, aunque sancione el cierre del campo 2 partidos, no se puede llevar a efecto porque se cogería la sanción muy grave. O sea que en esto lo que también necesitamos es una coordinación. Eso es. Por eso te digo que me parece muy bien todas las palabras, pero vamos a coordinar las sanciones que ponga Antiviolencia con las sanciones que pueda poner en el Comité de Competición, porque si no, puede que cuando decidan y luego Comisión Antiviolencia, pase lo mismo que en el partido Betis-Sevilla cuando tiraron la barra a Jordán, que Comisión Antiviolencia lo declaró muy grave, Comité de Competición cerró el campo dos partidos, fue apelación lo rebajó a cierre parcial 2 partidos y luego se fue al TAT y el TAT dijo no, como Comisión Antiviolencia ha declarado muy grave, la sanción de competición no se puede llevar a cabo. Y el campo del Betis contra el Sevilla, en el campo del Betis no se cerró ni parcial ni total. Entonces
los dirigentes y los gobernantes, que me parece muy bien que hablen y que se pongan a trabajar, que se pongan a trabajar también en esto. Coordinación. En coordinación para acabar con este tipo de actuaciones. Vale, pues mira, es muy interesante porque si no hay coordinación puede que la sanción acabe en nada. Es decir, económica. Exacto. Quiero decir que son muchas aristas y muchos matices de los que tenemos que estar pendientes para que esto marque realmente un antes y un después y a partir de ahora se hagan las cosas de distinta manera. Y que se legisle sabiendo el problema que hay. Una más duro. Venga. Te pregunto por el nombre propio, uno de los nombres propios después del derbi madrileño, que es Busquets Ferrer. Te pregunta Alex, porque dice que no es uno de los primeros nombres de árbitro que se le venían a la cabeza. ¿Cómo es y qué se espera de él a partir de ahora? Bueno, pues ya lo dije yo antes de empezar el partido, el Comité Técnico de Árbitros tiene muchísimas esperanza en él, es un árbitro que da mucha tranquilidad, como lo habéis visto, es un árbitro que sabe manejar los conflictos, pero como llevamos 3 días de halago, y el halago debilita... Toma, ahí viene. En el Villarreal Barcelona hubo 2 entradas de roja que tenía que haber entrado el VAR y no las vio. En el derbi hubo una entrada de roja de Llorente y tampoco la vio. Por lo tanto, un árbitro top, un árbitro que va a triunfar y va a ser top, va a ser súper top, esas jugadas tiene que verlas. De 3 por lo menos que vea 2. Y si, venga, 2 no, que vea 1. Pero no puede ser que de 3 jugadas de rojas claras en 2 partidos seguidos no vea ninguna. Hala, como el halago debilita, ahí está la crítica. Iturralde, un abrazo. Hasta la un abrazo. Ya era la noticia del día fuera del deporte, desde el ámbito del deporte. Pues ha sido una noche muy larga en el Líbano. El país entero ha estado pendiente de la invasión que empezó esta madrugada y de las notificaciones también de Abihai Adrae, es el portavoz del ejército israelí que avisa de los bombardeos para que huya quien pueda huir. En Beirut solamente Israel ha demolido 13 edificios y en las últimas horas en la ciudad solo se escuchan disparos y las sirenas de las ambulancias. Los colegios están cerrados y los que pueden se han ido de la capital a las montañas al norte de Beirut principalmente. Los que no pueden se refugian en sus casas rezando porque no les toque a ellos pagar el precio de la guerra. Esta es la noticia del día a nivel mundial, que es que Israel invade el sur del Líbano. Alex Chico es jugador de fútbol español que ha estado jugando en Beirut y en el Líbano. Hola Alex, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué recuerdas tú del Líbano? Pues la verdad que nada parecido a la situación en la que se encuentra hoy en día. La verdad que era un país muy tranquilo. Yo estuve poco tiempo, la verdad, pero me recibieron muy bien, me trataron genial y la verdad que es una pena. Tú vivías cerca de Beirut, a unos 120 kilómetros, ¿no? No, yo vivía en Alei, concretamente, en la montaña a unos 19 kilómetros. O sea, más cerquita. En la montaña, a donde dicen ahora que se traslade la gente que vive en el sur de Beirut. Correcto. La ciudad en la que yo vivía es Alei y ya te digo, se situaba tan solo 19 kilómetros de Beirut y bueno, ahí es donde está intentando alojarse ahora la gente. Cuando jugaste hace un año, ¿se notaba tensión en el país, Alex? Pues no, la verdad que tuve esa suerte, gracias a Dios. La situación era totalmente tranquila, una situación muy tranquila y bueno, sí que es cierto que fue venir, volver y bueno, y al poco tiempo estallar todo y bueno, la verdad que como te he dicho anteriormente es una pena porque allí el tiempo que estuve me trataron genial. Cuando ves los bombardeos sobre Beirut, los misiles, ¿en qué piensa un futbolista que ha estado un tiempo allí, Alex? Pues mira, piensa principalmente pienso que me da mucha pena por toda la gente que conocí, porque creo que Líbano es un país con muchísimas oportunidades y que bueno, que al final los pobres por una cosa o por otra no pueden levantar la cabeza. Cuando yo estuve, Líbano era un país pues que bueno, que te podías encontrar una diversidad increíble, te podías encontrar un edificio derruido por la guerra que habían atravesado relativamente hace poco y al lado te podías encontrar
un edificio completamente nuevo, de lujo, y bueno, como te digo anteriormente, una pena porque bueno, no dejan que levante la cabeza. No estuviste mucho tiempo ahí, me decías, pero estoy seguro de que te dio tiempo para hacer amistades o por lo menos que captaran parte de tu corazón. ¿Has cruzado mensajes con algún compañero? ¿Has hablado con alguno? No sé. Sí, bueno, me preocupa la situación de los compañeros que tuve, pero bueno, con quien más hablo es con el entrenador, que es un entrenador catalán, Daniel Jiménez. Se casó con una mujer libanesa y bueno, hasta hace poco ha estado viviendo ahí. Sí que es cierto que ahora está fuera en Egipto, concretamente también por motivos laborales, está entrenando allí a un equipo, pero con él sí que mantengo bastante contacto por eso, porque él fue el que me abrió las puertas de ese país, y la verdad que es una pena. Sabemos de tu trayectoria como futbolista, sabemos que ahora juegas en el Poliegido, que has jugado en el Líbano. ¿Eres profe de primaria también? Sí, soy profe de primaria, aunque no ejerzo, y bueno, y estoy terminando Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, la segunda carrera. Oye, ¿y cómo explicaría un profe de primaria a un crío lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Cómo lo harías tú? Pues simple y llanamente un conflicto político, conflicto de intereses y sobre todo intereses económicos, creo yo. No iría más allá, simplificaría a un alumno de primaria, lo simplificaría así. Y voy a cerrar, Alex, con el principio. Cuando ves las noticias y ves que caen misiles donde tú jugaste, ¿apagas la tele o qué haces? Pues sinceramente no quiero ni ver las noticias, no quiero ni escucharlas, porque se te pasan mil cosas por la cabeza, se te pasan que podría haberme pillado en estos momentos allí, se me pasan por lo que te he dicho, la gente que he conocido y que me trató maravillosamente, y bueno, y porque es una pena que el Líbano, que le decían anteriormente la Suiza de Oriente Medio, no levante la cabeza. Si estamos hablando aquí en España de parar la violencia, de tolerancia cero con la violencia, desde luego tendremos que hacerlo por elevación y decir que hay que parar la guerra. Hay que parar las guerras, cualquier guerra. Alex, muchas gracias por estar en Ser Deportivo, que te vaya bonito en el fútbol y en la vida, ¿vale? Nada, muchas gracias y nada, esperemos que, como bien dices, se pare todos estos conflictos que hay y bueno, y que reine un poco más la paz en este mundo y en esta vida que a veces complicamos mucho la vida. Y tanto que sí, que la complicamos mucho. Un saludo. Y ahora el resto del fútbol internacional, que voy a completar con Bruno Alemán. Bruno, sigues por ahí, ¿verdad? Seguimos por aquí, Joe. La crisis del United es la más grande de cualquier grande europeo. Sí, de los equipos más grandes es evidentemente el que está peor. Tiene además una cosa bastante curiosa, que desde que ha llegado Ten Hag empiezan siempre muy mal las ligas y luego las acaban bastante mejor, y de hecho por eso sigue él en el banquillo, porque el año pasado acabaron bien y de hecho acabaron ganándole la final de Copa al Manchester City. Vale, pero si un marciano llega y te pregunta qué le pasa al United, ¿cómo se lo explicas tú? Bueno, pues que se fue Sir Alex Ferguson, que se fue una persona que ha sido importantísima en la historia del club y que no han sabido recoger la huella, el rastro de la grandeza que dejó Ferguson. Mourinho ganó una Europa League, es verdad que a nivel institucional han ido haciendo fichajes bastante fallidos. Ineos, la farmacéutica, invirtió en el equipo, parece que es un proyecto bastante serio, pero de momento sin resultados. La Premier la comanda no el United, que está muy abajo, sino el Liverpool. ¿Cuánto de serio es el proyecto del equipo Red para esta temporada? ¿Cómo lo ves ahora que están comandando la Premier? Tienen buenos futbolistas, un muy buen entrenador también. Arne Slot creo que es un buen recambio para Jürgen Klopp. Quiero ver también a largo plazo, teniendo 3 competiciones, 4 incluso en Inglaterra, cómo les va. Pero sí, creo que tienen plantilla para luchar por títulos importantes. Venga, te voy a soltar nombres propios de la semana. Sarabia, llama la atención que no haya jugado más que 28 minutos en los Wolves tras la Eurocopa. Tiene buen equipo Wolverhampton de medio campo hacia arriba especialmente, pero es verdad que llama la atención. Es un jugador que, no te digo titular indiscutible, pero que está para tener más minutos de lo que yo le he visto tal y como está el Wolverhampton hoy en día. Otro nombre propio, Dembélé. No es el primer encontronazo con Luis Enrique, pero este parece serio, ¿eh? Para dejarle fuera de un partido contra el Arsenal parece serio. Sí, habla Luis Enrique, ha utilizado el concepto de grave, le parece grave el acto de indisciplina o no estar comprometido suficientemente con el resto de compañeros, le ha dejado fuera de un partido tan importante como el del Arsenal, así que veremos cuál es el recorrido de esto. Yo creo que por lo pronto el fin de semana va a ser también complicado que juegue también. Sarabia, Dembélé, tridente, Haaland. Es noticia que no marque, este fin de no ha marcado, ¿verdad?
No ha marcado, de hecho le ha costado 2 puntos al Manchester City, que no pudo pasar del empate en el campo del Newcastle, el empate a 1. La verdad es que no tuvo su mejor fin de semana, tampoco le llegaron ocasiones demasiado claras, pero las que tuvo, no, a diferencia de otros días, no las embocó. Oye, pero ¿quién es más noticia en Inglaterra? ¿Haaland, que ha empezado como un tiro, o Cole Palmer? Palmer, claramente, es que marcó 4 goles y lo hizo además Joe en 19 minutos. Había marcado el Brighton, se ponía ganando el Brighton 0-1 y de golpe y porrazo marcó 4 goles Palmer, además de facturas distintas. Uno de ellos es un golazo de falta impresionante que entra por la escuadra y la verdad es que se comió la jornada de la Premier y la europea, vaya. Bueno, pues mira, como tengo tiempo, al que le va muy bien es a Samu Omorodion, que en Portugal va a 1 gol por hora jugado. Sí, además mezclando también competiciones, porque dice todo el mundo que es fácil marcar goles en la Liga Portuguesa. Él lo está haciendo, también lo hizo en Europa League, a pesar de que el Porto perdió en su primer partido en la competición de plata del fútbol europeo. Y sí, es que es un delantero que a nivel físico especialmente es diferencial. Yo creo que le va a ir muy bien el año, que no va a ser flor de un día y que se va a ir a unos registros seguro de unos 25, si no más, goles por temporada. Y se ha estrenado el documental sobre el entrenador del PSG, Movistar, sobre Luis Enrique, ni puta idea. Yo no quiero ni ser perfecto ni caer bien a todos. Es más, me da igual cómo caigo a la gente. Es más, prefiero que hablen mal de mí. Ay, oye. Ay, no, te lo digo en serio. Esto a mí me afecta, o sea, que no te prefieres, Bueno, ¿no prefieras? La que habla es su mujer. Independientemente de cómo caiga Luis Enrique, el personaje hace que atraiga la opción de verlo. Seguro, ¿no, Bruno? Sí, además cuenta cosas interesantes. Se ve también, para la gente que lo ha podido ya ver entero, incluso uno de los capítulos, imágenes del vestuario, cosas de dentro, de las que normalmente no podemos ver, que creo que son bastante interesantes, y evidentemente también, Joe, de la personalidad de Luis Enrique. Es una chulada, independientemente de cómo te caiga o de lo que pienses, la verdad es que es un documental para verlo y guardarlo. Hasta el carrusel, Bruno, un abrazo. Un abrazo, Joe, hasta luego. Que es la próxima cita con el Deporte en la SER. Regresamos a las 8:30 con Dani Garrido, con todo el equipo, con Bruno Alemán y con toda la gente a contar el partido del Barça en la Champions, que es con lo que hacemos Carrusel. Desde las 8:30 Carrusel con Dani Garrido, desde las 11:30 el larguero con Manu Carreño. Mañana, mismo sitio, misma hora, misma gente, aquí estamos los de Ser Deportivos. Hasta mañana, adiós. Cadena SER. La radio.